Si os parece, vamos a dar comienzo a la conferencia. John, se irá conectando gente a lo largo de los próximos minutos. Así que nada, bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias virtuales de la Gran Logia de España. Es un ciclo abierto, la mayoría de la gente que se suele unir son hermanos de todo el mundo, pero ya sabéis que podéis reenviar estas invitaciones cuando llegan a quien deseéis. Bueno, en la parte técnica, recordar que está Jaume de Urgel, Jorge Prieto, Víctor Moreno, José Antonio de Haro y nuestro hermano Alberto Moreno, que será quien modere las preguntas en la segunda parte del coloquio. Hoy tenemos con nosotros al periodista John Muller, que yo diría que es una de las voces más inteligentes del periodismo español. Creo que es alguien a quien hay que seguir para entender un poco con profundidad la actualidad que nos rodea. John nació en Chile. En los años 80 se graduó en periodismo en la Universidad Católica de Chile, hizo un posgrado en la Universidad de Navarra, de ahí arranca, yo creo, sus vínculos con España. Y de vuelta a Chile, en un momento trascendental para la historia de Chile, que tiene mucho que ver con la conferencia de hoy, en ese referéndum que dio paso al fin de la dictadura militar, fue editor de Hoy, uno de los altavoces del movimiento democrático que ganó ese referéndum y corresponsal en Chile de Diario 16. Es uno de los fundadores del periódico El Mundo en 1989, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional, y hoy se le puede leer en ABC, donde es columnista, o se le puede escuchar en Primera Pauta de Chile. Le hemos pedido a John, y yo le agradezco por adelantado que haya aceptado la invitación de la Gran Logia de España, que nos diese su opinión sobre cuál es el futuro de las democracias en el siglo XXI. Siempre se ha asociado a esta institución, a la masonería, de alguna manera, con la formación de todas esas democracias liberales en los últimos siglos, con las conquistas de los derechos y libertades fundamentales que las sostienen. Y en cierto modo el siglo XXI ha introducido nuevos paradigmas en el futuro de las democracias, como puede ser el auge de los populismos o el fenómeno de las redes sociales y cómo las redes sociales permiten, bueno, pues lo hemos visto en muchos procesos electorales, intentos de influir en esos procesos a través de potencias extranjeras, ¿no? ¿Realmente están en riesgo las democracias en el siglo XXI? Esa es la pregunta abierta que le hemos hecho a John, y él muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para hablar de este tema. Y ya, sin muchos más preámbulos, John, la palabra es tuya. Cuando Gracias, quieras. Pavel. Gracias por la invitación. Es un honor recibir esta invitación y aceptarla y poder dictar esta conferencia sobre la democracia en el siglo XXI. En la década de 1990, inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, cuando además la mayoría de los países de América Latina dejaron de ser dictaduras militares y avanzaron hacia democracias, se impuso entre los expertos la idea de que la democracia era un camino de un solo sentido y de que no existía la posibilidad de volver atrás una vez que se había experimentado una transición exitosa, ¿no? No existiría la regresión democrática. Y esa teoría se llamó la teoría de la consolidación democrática en ciencia política. Los académicos que la defendían exigían pues una serie de requisitos para que un sistema fuera considerado democrático, pues qué sé yo, alternancia en el poder, división de poderes, etcétera, la legitimidad democrática de las instituciones, de los procedimientos, la alternancia, la existencia de una sociedad civil fuerte como contrapeso a las élites políticas y valores liberales que habían unido, que estaban unidos desde la Revolución Francesa, la democracia liberal. Bueno, sea como fuere, la gran mayoría de los politólogos, y por qué no decirlo, de la opinión pública y de los líderes mundiales, veían con gran optimismo que el mundo tenía más democracias que nunca, que más gente que nunca vivía bajo fórmulas democráticas, y la verdad es que la década del 90 en ese sentido, después de la caída del muro, fue una década excepcional. Bueno, no en vano también es la década en la que Internet termina
imponiéndose, pero es una década extraordinaria, ¿no? Sin embargo, desde la segunda década de este siglo XXI, hay varios cientistas políticos que han comenzado a llamar la atención sobre fenómenos que indicarían un agotamiento de la fórmula democrática de gobierno. El principal al que yo sigo y que recomiendo es Yascha Mounk, que es un politólogo de origen alemán que trabaja en Estados Unidos, enseña en Harvard. Mounk se mudó ya hace varios años a vivir allí, a estudiar, y tiene un hallazgo notable, y es que consiguió iniciar un artículo que publicó en el año 2016, en el que, según él, pudo identificar la semana en la que realmente cambió el mundo. Y él lo que dice es que la semana del 11 al 17 de julio de 2016 fue esa semana clave que supone un punto de inflexión en la historia de la humanidad. En esa semana recordemos un poco lo que pasó. Esa es la semana del famoso atentado de Niza, cuando un conductor yihadista en un camión arrasa y atropella a decenas de personas en el paseo marítimo de Niza el día que se celebraba la fiesta nacional de Francia. En esa semana, Theresa May sustituyó a David Cameron, que había perdido el referéndum que él mismo había convocado del Brexit. Y Theresa May suponía un cambio porque era la que tenía que implementar el Brexit. Luego no lo hizo, pero era ella la que tenía que implementarlo. Esa semana se produjo el famoso golpe y autogolpe, golpe o autogolpe de Estado de Tayyip Recep Erdogan en Turquía. Un golpe que, bueno, nos ha traído la situación actual en la que, como él no podía imponer su constitución, había encontrado resistencia por parte de los jueces y en el Parlamento, bueno, pues este golpe fue la excusa perfecta para laminar esas instituciones, imponer la constitución que ahora tiene presidencialista y que es la constitución que le está sirviendo para desmontar todos los avances democráticos que habían existido en Turquía. Una desgracia porque Turquía hasta ese momento era, digamos, lo así, la gran esperanza blanca de la posibilidad de que los países islámicos pudieran desarrollar sistemas democráticos estables y que permitieran el avance de las libertades individuales. Y esa semana es la semana en la que Donald Trump se convierte en candidato del Partido Republicano a las elecciones de los Estados Unidos, que ganará a finales de ese mismo año. Mann tituló su artículo como La semana en que murió la democracia. Bueno, él tenía toda una batería analítica y de datos detrás que le permitían sostener esta tesis de que esa semana, todo esto es una simplificación, o lo que los economistas suelen decir, un hecho estilizado, una conclusión estilizada de una cosa mucho más compleja. Pero él había detectado varias anomalías que suponían amenazas para la democracia. La caída de la participación electoral en una gran mayoría de países, la caída de la afiliación de los ciudadanos en los partidos políticos, el descenso continuado en las encuestas y en los estudios de la confianza tanto en los partidos como en las instituciones democráticas, etc. Lo más curioso es que otros politólogos distintos habían interpretado estos mismos hechos que Monk estaba identificando de una manera absolutamente optimista. Ellos decían que esos datos que estaban emergiendo, la baja afiliación a los partidos políticos, la caída de la participación electoral, la actitud crítica, lo que revelaban es que el ciudadano estaba cambiando, el ciudadano se estaba haciendo más educado, el ciudadano se estaba empoderando, esta palabra que no me gusta nada, pero que se usa mucho, el ciudadano estaba adquiriendo una conciencia mucho más crítica y se estaba convirtiendo en un hombre mucho más exigente, un ciudadano mucho más exigente frente a las instituciones, con lo cual lo veían como un factor positivo. Bueno, Monk dijo, déjense de tonterías, esto que está pasando es un elemento grave. Además señaló que había un segundo conjunto de anomalías que no solo era el deterioro de algunas democracias o de la calidad democrática o de la lealtad democrática de los ciudadanos, sino que además estaba creciendo la simpatía entre los ciudadanos por los regímenes iliberales o directamente autoritarios. El surgimiento, y en muchos países esta respuesta encontraba respaldo, el surgimiento de la idea de un hombre fuerte que pudiera imponer una serie de reformas
y que no necesitara tener que lidiar con los escollos de los procedimientos democráticos. En todas partes, una cuestión muy importante, en todas partes, dijo Monk, y lo vio, había una constante. Esta sensación, tanto la del deterioro de la deslealtad democrática como la seducción del autoritarismo y de la eficacia del autoritarismo, estaba teniendo una particular incidencia entre las generaciones jóvenes. Y había un diferencial importantísimo entre la lealtad democrática de los jóvenes y la lealtad democrática de sus mayores. La de los mayores, sin duda, era mucho más amplia, e incluso viendo las mismas generaciones en el mismo momento, o sea, preguntando a los que ya tenían 40 años cuando tenían 20, su lealtad democrática era muchísimo mayor, su lealtad hacia el sistema democrático y su convicción de que el sistema democrático era superior a otros, que la que mostraban estos jóvenes millennials ahora cuando tenían 20 años. Un análisis reciente de 31 sistemas democráticos indica que la votación de los partidos de derecha radical está en su nivel más alto desde 1930. Otros estudios, una compañera de Monk que se llama Pippa Norris, profesora de Harvard también, muestran que el apoyo electoral hacia las formas autoritarias de populismo está aumentando. En Estados Unidos, por ejemplo, el 46% de los encuestados en 2016 decía que nunca habían tenido fe o que la habían perdido en la democracia norteamericana. En Francia, 2/5 de los encuestados en 2015 creían que el país debía quedar en manos de un gobierno fuerte, libre de restricciones democráticas, y 2/3 de los mismos afirmaban que las reformas impopulares debían encargarse a autoridades no elegidas democráticamente. Bueno, hay 3 opciones en la consolidación democrática planteada por Monk. La primera opción es que este fenómeno no sea real y no se esté produciendo, y que los partidarios de la consolidación que dicen que los ciudadanos son más críticos y que se ha avanzado en un estadio en que esos signos de deslealtad en realidad fortalecen el sistema tengan razón. Una segunda hipótesis consideraría la posibilidad de que, porque aquí lo que se manifestó fue, esto es más claro en unos países mientras que en otros no. Bueno, Monk dice, una segunda posibilidad es que los países donde no se presentan síntomas de deterioro democrático estén haciendo algo que los demás países que sí tienen síntomas de deterioro no están haciendo. Y la última hipótesis, que es la más pesimista, indica que todos los países habría un proceso de deterioro generalizado de la democracia, que podría ser que la democracia haya llegado a su máximo sistema de rendimiento. No nos olvidemos que hay cuestiones que parecen obvias respecto de la fidelidad y la lealtad democrática. Hay lealtad democrática mucho más centrada allí donde hay éxito económico, allí donde se cumple esa teoría de que los hijos viven mejor que los padres. Bueno, pues la idea, la tercera hipótesis sería que la democracia de alguna manera es un sistema que ya dio todo lo que debía dar y que en este momento muestra signos de agotamiento y está llamado a ser sustituido por cualquier otro. Bueno, los estudios demuestran que la generación de los millennials, que en España son los nacidos entre el 81 y el 93, está mucho más desilusionada con la democracia que sus mayores, y en segundo lugar, que en este momento los millennials están más descontentos con la democracia que las generaciones anteriores cuando tenían la misma edad. La calidad de la democracia en los países occidentales desde que comenzó a medirse en 1996 ha bajado en 14 de las 17 democracias de Europa Occidental desde los años 90. Curiosamente, en esas mismos 14 de las 17 democracias occidentales, los indicadores de corrupción han indicado que esta ha aumentado desde el año 96. Por lo tanto, sabemos que el escepticismo creciente hacia las instituciones democráticas también puede ser causa o razón de sentimientos de privación, de frustración, de falta de compromiso democrático, de rabia, de distanciamiento hacia las élites políticas, de desafección y una falta de compromiso a largo plazo con el sistema y con las instituciones políticas. Y antes decía que el bienestar y la prosperidad económica estaban muy unidas a la fidelidad democrática. Bueno, en los años 80 hubo 2 politólogos, Przeworski y Limonyi, que sostuvieron y demostraron que ninguna democracia consolidada con un PIB per cápita mayor a $6.000 del año 85 había dejado de ser democracia. Este era un concepto que se manejó mucho en la época de la transición en España
y en otros países como Italia, como Portugal, como Portugal, Grecia, o países de América Latina que en esos años empezaron a transitar hacia sistemas democráticos. Bueno, según Monk y sus colegas, la consolidación democrática depende de tres cosas: el grado de apoyo popular a la democracia como sistema de gobierno, el peso de los partidos y los movimientos antisistema, diríamos la cuota de populismo que podría emitir el sistema, y el grado en que las reglas democráticas son aceptadas. Esas tres características compiten y se complementan de alguna manera con las tres que señaló en su momento el famoso politólogo español afincado en Estados Unidos, Juan J. Linz, que señalaba que había tres factores que definían esta consolidación. Por un lado, uno cultural, que él decía, la tesis era, la abrumadora mayoría de personas cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, y sobre todo cuando es el único juego en la ciudad, the game in the city, cuando es lo único que se puede, el único sistema, cuando toda la sociedad llega a la convicción de que es el único sistema viable. Una condición constitucional, que es que todos los actores y órganos del Estado se rijan por normas y prácticas democráticas, y el tercero, de carácter conductual, que tiene que ver con la noción de que no hay ningún grupo dentro del sistema que esté intentando desactivarlo, derrocarlo, cambiar de régimen o separarse del Estado, que es otra condición importante. Por último, los informes sobre el estado de la democracia en el mundo no son muy auspiciosos. La pandemia ha tenido mucho que ver con esto. Según el índice democrático de 2020 que prepara The Economist, la unidad de inteligencia de The Economist, solo la mitad del mundo vive actualmente en un sistema democrático o parecido a una democracia. Exactamente el 49,4%. De ese porcentaje, apenas el 8,4% de la población mundial, que son 23 países del mundo, son considerados democracias plenas. Este segmento ha aumentado porque en el año anterior era un 5,7% y ahora es el 8,4%. Básicamente ha aumentado por un fenómeno que se está dando y que no debe escaparse de nuestra atención. Los tres países que se han incorporado a las democracias plenas en el último ranking del Democracy Index son asiáticos. Son tres países asiáticos, los tengo por aquí: Japón, Corea y Taiwán. Esto habla mucho del momento asiático que vive el mundo, un momento asiático que se ha repotenciado extraordinariamente con la gestión que los asiáticos han hecho de la pandemia y la mitigación del daño que la pandemia, por ejemplo, ha causado en Europa, en América Latina o en Estados Unidos, y que sin embargo en Asia ha sido muchísimo menor, y ya vemos que países como China se están recuperando extraordinariamente. El crecimiento chino del primer trimestre fue del 18%, una barbaridad sin precedentes. Ahora, más de un tercio de la población del mundo vive bajo gobiernos autoritarios. Una gran parte de ese gobierno autoritario es el chino. Y por último, en el último año, aunque la pandemia efectivamente deterioró toda la democracia, porque por razones obvias los gobiernos tomaron medidas restrictivas de las libertades individuales, el número de democracias plenas pasó de 22 a 23, creció en 1. El número de democracias incompletas cayó en 2, de 54 a 52. Pero de los 92 países restantes, 57 son regímenes autoritarios cuando antes eran 54, y 35 son híbridos que antes eran 37. El promedio global de la democracia, del índice democrático del 2020, cayó desde 5,44 a desde 5,44 cuando en 2019 había sido 5,37. Este es el peor retroceso que ha sufrido el índice desde que se calcula en el año 2006. Supone un deterioro muy significativo, pero como digo, tiene que ver mucho con la situación que la pandemia creó en el mundo. El deterioro global es global, pero las principales caídas se han producido en regímenes autoritarios, en regiones como el África subsahariana, Medio Oriente, África del Norte. También Europa Occidental y Europa Oriental han caído, aunque levemente. El índice para Asia y Australia, la región que mayores progresos democráticos ha hecho desde el año 2006, también ha caído. América Latina, que lleva 5 años cayendo en el índice de democracia, la región lleva 5 años cayendo, volvió a caer, como no, en 2020. Y en América del Norte la caída fue muy suave, pero no porque no hubiera deterioro, que lo hubo muy fuerte en Estados Unidos, precisamente bajo el gobierno de Trump. Pero es que Canadá mejoró mucho, con lo cual eso compensó
la caída de Trump. En total, durante el año 2020, una gran mayoría de países, 116 de 167, casi el 70%, registraron deterioro de la calidad democrática con respecto a 2019. 38 países mejoraron y 13 siguen estancados. La mejora de Taiwán fue la más impresionante y el hundimiento de Mali fue el peor. Cambiaron 11 regímenes, 7 en sentido negativo hacia dictadura o autoritarismo y 4 positivos. Y como decía antes, los 3 países asiáticos, Japón, Corea del Sur y Taiwán, avanzaron hacia la consideración de democracia plena. Pero mala noticia para Europa. 2 países europeos, Francia y Portugal, salieron del ranking de full democracies. Y esto es inquietante. Es verdad que el requisito es tremendamente exigente para estar ahí entre las full democracies, pero que Francia y Portugal salieran del ranking es preocupante para la Unión Europea. Al respecto de España, la evolución no ha sido buena. En 2006 España tenía una nota del 8,334 y en el 2020 apenas tiene el 8,1. Es verdad que la peor nota la tuvimos en 2011 con un 8,02. Voy cerrando porque me comprometí a no pasarme más de 20 minutos. La corrupción, quiero hablar de las 4 grandes cuestiones que pueden dar forma a nuestros sistemas políticos en las próximas décadas y decidir el futuro del sistema democrático en el siglo XXI. Yo creo que esas 4 cuestiones son la corrupción de las formas democráticas, el populismo, la tecnología y lo que he llamado, porque no he encontrado un nombre mejor, la seducción de la eficacia. La corrupción de las formas democráticas, para mí esto es muy importante y algunos dirán no, es una superficialidad, son errores circunstanciales, es verdad, pero son errores. Yo creo que es la amenaza más extendida y más insidiosa que hay en todos los países hoy, incluyendo aquellos que se consideran auténticos bastiones de la democracia, como pasó con Estados Unidos, como pasó con el Reino Unido, o como ha pasado con Francia o con los países europeos. Y me refiero que es a la distorsión de las reglas democráticas que se produce cuando los gobiernos abusan del decreto ley, se desnaturalizan las instituciones politizándolas hasta el extremo, cuando el Parlamento queda anulado en su principal función, que es exigir cuentas al Ejecutivo, porque sencillamente el Ejecutivo decide no comparecer, cuando se dejan de solicitar los informes preceptivos a las otras instituciones del Estado, que no están ahí pintadas en la pared, las instituciones del Estado están ahí para actuar y para tomar su parte de responsabilidad en la gestión del mismo. Cuando las leyes de emergencia son utilizadas para suspender los procedimientos de contratación pública, por ejemplo, que existen en la administración por algo, existen para evitar la corrupción, para evitar el amiguismo y para evitar la digitalidad del dedazo. Bueno, todo esto yo siento que muchas veces deteriora nuestra calidad democrática y nuestra convivencia democrática, y sin duda aquí también hay que incluir el abuso que el gobierno y otras instituciones del Estado hacen de los amplios poderes que tienen para evitar rendir cuentas ante la ciudadanía. El año 2020 en España, por ejemplo, es un ejemplo de libro de esto. Durante el estado de emergencia, el gobierno ha suspendido directamente la ley de transparencia y buen gobierno y ha dejado de rendir cuentas, los organismos han dejado de rendir cuentas, ha costado, solo a finales del año 2020 se empezaron a recibir algunas contestaciones que eran obligatorias por ley y que el gobierno hasta ese momento había evitado dar. Y digo que este abuso es muy amplio, primero porque se vehicula controlando los medios de comunicación para convertirlos en medios afines al poder, y segundo, porque también se manifiesta en el hecho de que no se responde a las cuestiones que los medios independientes trasladan en nombre de los ciudadanos a los gobernantes. Desgraciadamente la pandemia ha impuesto esto de la teleplasma, de la democracia plasmática, y las preguntas están tasadas para los DIRCOM, para los secretarios de Estado de Comunicación. Es relativamente fácil gestionar las preguntas de los periodistas más cómodos y menos incisivos, etcétera. Con lo cual existe un amplio abanico de posibilidades para que hoy el gobierno y el Estado hurte su responsabilidad de transparencia y de accountability ante los ciudadanos. El segundo factor es el populismo. Es muy probable que el siglo XXI pase a ser como
conocido como el siglo del populismo. El populismo surgió más o menos en el siglo XIX en Rusia, en Estados Unidos, pero no fue hasta finales del siglo XX que ha empezado a ser relevante para la política europea. En el siglo XIX, la fuerza del nacionalismo, otro movimiento que explota las emociones populares, desplazó en la política europea al mero populismo. Bueno, eso tuvo trágicas consecuencias, tuvimos 2 guerras mundiales a lo largo del siglo XX. El profesor Jan Werner Müller, que no es familia mía, filósofo político, historiador de la Universidad de Princeton y estudioso del populismo, ha acuñado un término que me parece muy interesante para definir la relación entre el populismo y la democracia, porque no deja de ser curioso que en las no democracias no hay populismo. Bueno, puede haber populismo, pero es un monopopulismo del que manda. En realidad, el populismo donde se expresa con más claridad es en las democracias, y precisamente para inocularles el veneno y muchas veces destruirlas. Él habla, Jan Werner Müller, de que el populismo es una sombra para la democracia, y dice, bueno, de que se sigue de aquí que el populismo no siempre acaba con la democracia, como ocurrió en Venezuela con el caso de Chávez, pero sí está claro que la deteriora en diversos grados y la puede convertir en una democracia zombie, digamos por llamarle de una manera, como ha ocurrido en Argentina con el peronismo, o como ocurrió durante un tiempo corto, 4 años, con Donald Trump en Estados Unidos. Cuando el populismo llega al sistema político, se extiende una sombra de duda, como dice el profesor de Princeton, sobre la continuidad democrática. ¿Por qué? Porque nunca se sabe, porque si algo caracteriza a los populismos es su antipluralismo. Hay mucha gente que dice que el populismo es elitista. No, el populismo es elitista solo en términos de que necesita definir un enemigo concreto, pero el populismo lo que es antipluralista. El populismo define un perímetro de personas que pertenecen a la causa correcta, que tienen la razón, que son los poseedores de la verdad, y a los que además mimas y elogias permanentemente, aunque estén en la peor de las situaciones y no hayas hecho nada real para mejorar su condición. Y una vez definido ese pueblo objetivo o la gente, entre comillas, que también es un concepto muy habitual, lo que necesitamos es definir a los enemigos. Y los enemigos siempre son más o menos los mismos. Los ricos, los fascistas, los liberales, los extranjeros, los equidistantes, los judíos, los homosexuales, en fin. Hay 1000 categorías desde las que se puede elegir un enemigo para fortalecer el perímetro de los nuestros, de la gente, del pueblo que tiene esta misión histórica y posee la verdad revelada y otras virtudes, etcétera, etcétera. Cuando las apuestas populistas que solo pueden prosperar en una democracia adquieren la fuerza electoral suficiente, surgen 2 caminos: o el autoritarismo dictatorial, fruto del intento de llevar hasta el extremo la noción del pueblo verdadero y que implica la destrucción de las instituciones democráticas, o un sistema democrático de baja calidad, que es llamado democracia zombie, que acaba por no ofrecer ni gobierno ni prosperidad a los ciudadanos. Y por último hay un segundo aspecto. Bueno, voy a citar 2 ejemplos. En Europa, con el caso de Alemania nazi y de la Italia fascista, o en Iberoamérica con el de Venezuela, son buenos ejemplos de lo primero. Argentina o el Chile de Allende, y quién sabe si también el Chile de Piñera, en un grado menor, son casos ilustrativos de lo segundo. Hay un segundo aspecto del populismo que destacar. El populismo surge donde hay demandas desatendidas. Esto es importante que lo tengamos presente. No surge por ciencia infusa. Existen demandas desatendidas y es capaz además de utilizar a la propia democracia de manera radical para lograr sus fines. Miremos el caso del Brexit, que llevó al Reino Unido a abandonar la Unión Europea. Es el proceso más claro que ilustra este hecho. Los fuertes déficits democráticos de la Unión Europea, el intento de rematar el Tratado de Lisboa, que no se logró con la Constitución Europea por otros medios, son errores que los europeos no hemos querido mirar de frente y que han dado alas a las soluciones populistas. Yo creo que el gran conflicto del futuro es el populismo y la democracia liberal. Los populistas afirman que la democracia liberal, con sus organizaciones contramayoritarias y con los distintos mecanismos de frenos y contrapesos que hay, no es aceptable, porque no permite cumplir la voluntad del pueblo elegido de manera directa. Y entonces tenemos el problema de la representación. El populismo quiere hacer lo mismo que la tecnología ha hecho con los medios de comunicación:
eliminar al intermediario, vamos a eliminar al representante y que haya una democracia directa en la que podamos consultar al pueblo directamente. Y la sombra es que la democracia directa que proponen los populistas a lo mejor acaba siendo una dictadura de mayorías circunstanciales que no respeta los derechos de las minorías o de los individuos. Y en ese sentido, la única posibilidad que yo veo de combatir el populismo es reforzar las instituciones de una democracia y sobre todo las instituciones educativas. La respuesta tecnocrática no es suficiente, porque aquí está operando el tema de la posverdad, que está asociado al auge del populismo. Y la posverdad, para quedarnos con una definición simple, son hechos revestidos de emociones, donde la simple evidencia no sirve para contrarrestarla. Es un hecho o un dato que puede no ser verdadero, pero que quiero creer intensamente porque simplemente me gusta, me emociona, me identifica, etc. La tecnología, que es el tercer punto y que tiene mucho que ver con lo que estamos comentando, opera de dos maneras diferenciadas en este planteamiento. Por un lado está el proceso de sustitución que estaba mencionando de los medios tradicionales que durante mucho tiempo desarrollaron la tarea de intermediación entre los ciudadanos y el poder político y fijaban además la agenda de los temas que se tenían que discutir en una sociedad. La irrupción de los medios digitales ha supuesto que estos medios perdieron su capacidad y su poder de prescripción. Eso trastornó completamente el tipo de conocimiento, las discusiones, las conversaciones sociales, el desarrollo mismo de los intereses de la sociedad. La democracia liberal aún no ha sido capaz de acomodarse a ese cambio de paradigma donde el poder está tremendamente distribuido porque la opinión pública está tremendamente fragmentada. Y entonces, este aspecto, sin embargo, a mí me parece instrumental. Creo que hay un segundo aspecto donde la tecnología, por su capacidad totalizadora y envolvente de la actividad humana, es capaz de definir por sí misma un paradigma político. Me refiero al poder que tienen las plataformas digitales mediante la administración de nuestros datos, que no solo son el número del DNI, sino las coordenadas que definen nuestra conducta social. Las plataformas, hoy alguien tuiteaba, alguien manifestó en la red social Twitter que Google Maps ha cambiado y a partir de ahora, dependiendo de la hora a la que lo consultas, Google acude al recuerdo histórico de tus anteriores consultas y de otros datos que tiene en su poder, fruto de la navegación que hacemos o de la utilización de sus servicios, y te ofrece, si consultas a mediodía, te va a ofrecer un sitio para ir a comer. O sea, el mapa directamente va a empezar a pensar por ti y a hacerte una oferta seductora de cosas que te va a poner por delante. Con el aprovechamiento de estas coordenadas de nuestra conducta social, que las plataformas convierten en algoritmos que les permiten anticiparse a nuestros deseos más profundos, me parece uno de los temas más amenazadores para la libertad humana. Esta manera de dirigir la conducta humana también está siendo utilizada para gobernar. Como no, a través de las campañas electorales y a través de otros mecanismos que, por ejemplo, asignan los servicios públicos y los recursos públicos a los ciudadanos. Ya hay algoritmos en la administración operando, bueno, para cobrar impuestos, para darle un empujoncito de pronto a un declarante de la renta que se ha olvidado de una actividad o de reseñar algunas cantidades, pero también para determinar tu posición en la lista de espera de la cola sanitaria, o también para determinar si tienes acceso al ingreso mínimo vital o algún tipo de beneficios beneficios sociales. Bueno, la cuestión es si el sistema democrático podrá adaptarse a esta pulsión totalizadora de la tecnología y si será capaz de respetar, cuando hablo de sistema democrático me refiero a la democracia liberal como la conocemos, y si será capaz de respetar el derecho a la intimidad, la libertad de acción, la autonomía personal de los individuos en nuestras futuras sociedades. La cuestión, en definitiva, es si la democracia liberal puede ser digital o debe mantener determinadas partes analógicas. Por decirlo de otra manera, ¿tiene que existir un derecho a no ser seducido por tu smartphone o gobernado por la inteligencia artificial? Queda ahí la pregunta. Y el último punto, la seducción de la eficacia, y ya termino. Creo que una de las pruebas definitivas del sistema democrático liberal en los próximos años la va a plantear la eficiencia superior que presentan los sistemas autoritarios, especialmente regímenes como el chino. A nuestros ciudadanos y a los de otras latitudes se les va a plantear la disyuntiva
de una democracia con un crecimiento económico lento, menor, con unos procedimientos más engorrosos, en los que hay que preguntar a más gente, considerar la opinión de más personas, tomar en cuenta más elementos como el medio ambiente, el género, etcétera, de la etnia, y lentos frente a una dictadura eficaz y que aparentemente no transgrede básicamente sus derechos, porque básicamente va a estar dirigida a gente que piensa como pensaba mi mamá cuando vivíamos en la dictadura de Pinochet: no te metas en política, John. Esto es lo que llaman la tecnopolítica y que permitirá a esos gobiernos tecnológicos simular que las decisiones las estamos tomando libremente. O sea, estos sistemas de control son capaces, y en algunas ciudades del mundo ya existen, de evaluar, por ejemplo, sistemas de gobierno centralizado que evalúan la gestión de un alcalde, de un concejal, y automáticamente, si detectan que el cambio de humor de la población que está gobernando ese alcalde, inmediatamente es corregido, rectificado, no necesariamente fraternalmente, como se hacía en la política antes, sino que rectificado por métodos incluso más duros, para exigirle que o adapte su conducta y satisface a los descontentos, o aquí no tenemos nada que hacer. Quizá en Europa esto parezca más difícil porque pensamos que la democracia está mucho más arraigada, pero en otras latitudes como África o América Latina, donde la democracia no ha estado unida siempre a una sustancial mejora de las condiciones económicas, el modelo chino autoritario, el modelo chino de capitalismo autoritario, puede resultar enormemente seductor. Es más, puede convertirse en la vía al desarrollo de esos países que llevan años intentando saltar al desarrollo y que han visto frustradas sus opciones durante mucho tiempo. Yo creo que eso lo veremos de manera intensa, esa seducción que la eficacia de la dictadura, del autoritarismo capitalista chino va a tener sobre estos países, va a ser uno de los grandes desafíos de la próxima década. Estoy atento a vuestras preguntas. Muchísimas gracias.